Continuamos con más información. Bienvenidos a los que se van sumando. Ya estamos con todo lo que tiene que ver con la información, que en este caso está preocupando y ocupando a inquilinos por un lado y a quienes tienen que también alquilar, ¿sí? Las partes involucradas a partir de esta nueva ley de alquileres que de alguna manera está modificando lo que es el Código Comercial, ¿sí? El Código Civil, desde junio de 2020 y puesta en vigencia el 1 de julio del año pasado. Hace unos días, las nuevas medidas determinan que en AFIP deberán registrarse los contratos que tienen que ver con los arrendatarios. Es así que vamos a despejar todas estas inquietudes con profesionales en la materia, en este caso con el abogado Mauro Gómez, a los fines de poner claridad en este tema desde la ley, ¿sí? Lo que dice, en este caso, la ley 27.551. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Gabriela. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, básicamente, vamos a empezar así como la clase de la nueva ley de alquileres. Doctor, ¿qué manifiesta esta ley? ¿Cuáles son los principales puntos para cada una de las partes? Es decir, para quienes están involucrados en el correspondiente contrato. Bien. Bueno, no sé si una clase, Gabriela, pero vamos a tratar de ver los principales puntos, como dice usted. Bien. A ver, lo primero que quiero dejar en claro es que la ley es una ley de orden público, es decir, la ley establece normas que no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Esa es la primera cuestión. Bien. La ley 27.551 vino a establecer una serie de modificaciones fundamentalmente respecto a las locaciones con destino de vivienda. Bien. La primera modificación es con respecto al plazo. Ahí la ley no hace un distingo respecto al plazo mínimo legal, no hace un distingo entre locaciones con destino de vivienda y destino comercial. Bien. Establece que el mínimo, el plazo mínimo legal va a ser de 3 años, es decir, pasa de 2 a 3 años. No se pueden establecer contratos de locación por menos de 3 años, ya sea con destino de vivienda o comercio. Bien. Si el plazo máximo, el destino de vivienda pasa a ser de 20 años y respecto a comercios pasa a ser de 50 años. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. ¿Claro? Sí. Bien. Ahora sí, adentrándonos en destinos a viviendas. La primera modificación grande tiene que ver con el tema de los ajustes. Desaparecen las bonificaciones u otros mecanismos similares. Ahora los ajustes solamente pueden ser anuales. ¿Cómo se establece este ajuste? Se establece a través de un índice que elabora todos los meses, mensualmente, lo elabora el Banco Central de la República Argentina y que es un promedio entre RIPE, que es la remuneración promedio de los trabajadores estatales, y el índice de precios al consumidor. Para que tengamos una idea, a los 6 meses que estaba en vigencia la ley, el RIPTE este nuevo índice estaba en un 14,83%. Vamos a ver qué pasa cuando se cumplan 12 meses, es decir, un año, que recién ahí se va a poder establecer el aumento. Luego, sí, me escucha. Sí, doctor, no, escucho atentamente lo que manifiesta en cuanto a este índice que puede generar, como usted bien menciona, un incremento en el precio de los alquileres. Claro, esa va a ser la forma del incremento, es decir, desaparecen los incrementos pactados previamente entre las partes. Solamente con cánones, locaciones con destino a viviendas solamente pueden incrementarse a través de este índice. Y el índice solamente se puede aplicar de manera anual, Gabriel.
Bien, ese punto, doctor, es muy importante que lo tengan en claro y en conocimiento, en este caso, los inquilinos. Es decir, que porque, como bien usted mencionaba antes, el locador, a través de la inmobiliaria, establece el costo del inmueble, ¿sí?, del alquiler del mismo, pero ahora hay un índice que va de alguna manera a mediar si vale el término, doctor. Así es, Gabriela. Desaparecen los incrementos previos. No son válidos los contratos con incrementos previos. Cuando usted le dicen, bueno, a los 6 meses se aumenta el 15%, al año le aumento el 30%. Repito, otra vez, solamente en vivienda. En comercio sigue como estaba establecido antes en la ley. Bien, perfecto. Doctor, ¿qué otro punto relevante? Por supuesto que la ley es amplia y manifiesta en su totalidad cuáles son las obligaciones y los derechos en cada una de las partes, es decir, en este caso del locador y el locatario, ¿no? Pero en el caso de las tasas, de los impuestos, ¿cómo quedan esos gravámenes en este caso? ¿A quién les corresponde el pago? Muy buena pregunta, Gabriela. Esa es otra de las modificaciones. El tema de los impuestos y las tasas que graven la propiedad, impuestos provinciales y tasas municipales, son a cargo del locador. Es decir, vamos a traducirlo en el dueño de la vivienda o del local comercial. Así es, el dueño de la vivienda, quien alquila. El inquilino no está obligado a pagar ni los impuestos ni las tasas de la propiedad. El inquilino solamente está obligado a pagar las expensas ordinarias, lo que tienen que ver con el desenvolvimiento normal de la cosa. Exacto. Las extraordinarias, se rompió un caño del agua, eso es a cargo del locador, del dueño de la casa o del local comercial, como bien dice usted. Después, respecto a los depósitos, que antes era muy común hacer firmar pagaré, pagar un valor llave, solamente se puede exigir un depósito que sea equivalente al pago de un canon mensual. No se puede exigir un depósito mayor al pago del primer mes de alquiler. Bien. Y ese depósito tiene que ser restituido al locatario al finalizar el contrato actualizado. Es decir, como igual al último mes de alquiler. Bien, doctor, la ley es clara y así lo establece desde su puesta en vigencia el 1 de julio del 2020. Las inmobiliarias no pueden hacer modificaciones en este caso, tienen que adaptarse a lo que manifiesta esta ley que ya, como dije antes, fue sancionada por el Congreso Nacional haciendo estas modificaciones en el Código Civil y el Código Comercial, algo trascendental, y de alguna manera a partir del 1 de julio que entró en vigencia ya es adecuarse, por ejemplo, a lo que establece este índice que usted mencionaba y a lo que dice en este caso la ley 27.551, ¿no? Así es, Gabriela. La ley es de orden público. Ni las inmobiliarias, ni la voluntad de las partes, no importa que esté certificado por escribano, no podemos modificar lo que establece la ley. La ley es de orden público y siempre tiene primacía la ley, en este caso, con prescindencia de la voluntad de las partes que intervengan en el medio. Creo que también es importante establecer en materia de inmobiliarias, de corredores, de intermediarios, lo que establece la ley, primero, que se deben tratar, como siempre, de corredores matriculados. Exacto. Si interviene uno solo, debe ser pagado por ambas partes los honorarios de ese corredor. Bien. Si interviene más de uno, es decir, el locatario llegó uno, el locador llegó otro, cada uno le paga a quien contrató. Bien. Doctor, antes de entrar en lo que tiene que ver con las últimas medidas que se han estado conversando en los últimos días y se han estado dictaminando, mejor dicho, que en este caso tiene para contarnos con respecto a las inmobiliarias en el uso de sus facultades para cobrar, en este caso los alquileres, a partir del decreto de necesidad y urgencia que dictara el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia. Estoy ya retrocediendo al 2020, ¿no?
¿Cómo está ese panorama? Bien, desde marzo del 2020 está en vigencia un DNU que establece lo siguiente. Estos serían los 3 puntos más importantes, creo yo, hoy en día. Sí. El primero, no se pueden cobrar aumentos, no Bien. se puede incrementar el canon mensual. Bien. Ahora, mientras dure la vigencia de este DNU. Una vez vencido la vigencia del DNU, que se viene prorrogando una y otra vez, una vez que deje de entrar en vigencia, se van a poder cobrar esos incrementos que estaban establecidos previamente en el contrato entre 3 y 6 cuotas sin aumento. Es decir, no van a generar interés. ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfectamente. Sí, está bien. Claro. El segundo punto, están suspendidas todas las ejecuciones y los desalojos por falta de pago. Es decir, si un inquilino no se encuentra en condiciones de pagar el canon mensual, no puede ser desalojado. En ese caso también, una vez que deje de entrar en vigencia el DNU, en ese caso va a pagar esos cánones adeudados desde marzo del 2020 en adelante, no los anteriores a marzo del 2020. Desde marzo del 2020 en adelante los va a poder pagar entre 3 y 6 cuotas con un interés que no puede superar al interés que le da el Banco Nación a un plazo fijo a 30 días. Y el tercer punto es que todos los contratos que venzan dentro de esta vigencia del DNU se entienden que se encuentran prorrogados. Es decir, usted no puede desalojar a alguien por vencimiento del contrato, ya que está en vigencia este DNU y va a seguir con las mismas pautas que venía establecidas por el contrato. Bien, doctor, es importante recordarle a la audiencia que estos 3 puntos que usted está haciendo referencia tienen que ver con el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia. No está contemplado dentro de esto de la nueva ley de alquileres, sino que es de alguna manera poner en contexto cuál es la situación actual entre las partes, es decir, entre el locador, el locatario, o en este caso el dueño de la propiedad y el inquilino, y por supuesto allí la inmobiliaria como mediadora, ¿no? Sí, es bien, como dice usted, Gabriela, sí. El DNU es un régimen de excepción. En cambio, la ley 27551 es la que marca, la que establece, la que le coloca el marco normativo a la relación de locación, a la relación locativa. Bien, doctor, volviendo a la ley de alquileres, a la nueva ley, a la 27.551, hace unos días se conoció que todos los contratos deben estar registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, ante la AFIP. ¿Qué obligaciones entonces determina para el locador y para el locatario? ¿Cómo es el procedimiento? Esto tiene muy nerviosos a los contadores, porque en realidad los ha llenado de trabajo, muy poco el tiempo, y los ha llenado de trabajo, y es muy difícil porque se trata de un marco normativo nuevo. A ver, la ley estableció que los contratos de alquiler celebrados con posterioridad al 1 de julio del 2020, todos los contratos debían ser inscritos, registrados por AFIP. Bien. Y ahora lo que vino a hacer la AFIP fue reglamentar ese artículo mediante una resolución. ¿Qué dice a grandes rasgos esa resolución? Que a partir del 1 de marzo se deben registrar todos los contratos. El plazo para registrarlos son, si usted celebra un contrato desde el 1 de julio del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021, tiene un plazo de hasta el 15 de abril. Eso es lo que tiene nervios a los contadores. Hoy sale una nota en un diario de circulación nacional donde los contadores en protestado piden que se le extienda ese plazo de 45 días que le da la AFIP. Luego, para los contratos nuevos, es decir, los celebrados con posterioridad al 1 de marzo de 2021, el plazo es solamente de 15 días. El sujeto obligado es el locador. Ahora, el intermediario, la inmobiliaria, también puede registrar ese contrato. El locatario también lo puede informar, pese a que el locador
locador, el arrendador, el sublocador, el subarrendador es el sujeto obligado ante la AFIP. Y vamos más allá todavía, Gabriela. Usted tiene un conflicto judicial, tiene una vivienda, no le pagan, va a la justicia, el juez, antes de darle trámite, tiene obligación de informar a la AFIP de la existencia del contrato. Totalmente claro, doctor Gómez, porque a su vez esto también es como todo. Si uno tiene un vehículo, tiene que pagar los impuestos correspondientes por ese bien, y en el caso de un inmueble, absolutamente también, ¿no? Creo que era una ley un dictamen, mejor dicho, que más tarde o más temprano se iba a dar, ¿no? Bien, sí, bien como dice usted, Gabriela. Yo no soy especialista en el tema, después hablaremos con los contadores, porque seguramente también a quienes tienen que grabar, abonar, en este caso ganancias, les va de alguna manera impactar esto, después veremos cómo, ¿no? Pero entrando en la ley, es importante esto que menciona usted en lo que le corresponde a cada una de las partes. Así es. Además, este era un requisito que estaba establecido en la ley desde hace 10 años por AFIP. Lo que sucede es que ahora ya hay un registro específico para los contratos de locación. Esa es la diferencia. Exacto, muy claro entonces. Bueno, doctor, vamos a salir en este caso de lo que tiene que ver con estas cuestiones generales de la nueva ley de alquileres y nos vamos a insertar en lo que es la información para los socios de nuestra cooperativa, considerando que usted es asesor legal de la misma. Vamos a consultarle en este caso con respecto a aquellos que posean deuda, es decir, los alquilinos, ¿sí? que estén de alguna manera teniendo los servicios de la cooperativa, ¿a quién le corresponde o quién tiene la responsabilidad del pago de esa deuda? Muy buena pregunta, Gabriela, porque además es una cuestión que venimos trabajando mucho con el presidente, con el gerente en la cooperativa para informar a los socios respecto a quién es el obligado al pago respecto a las deudas de energía eléctrica. En este marco entra en vigencia la ley, la resolución 11/2005 establecida por ERCEP, que regula la actividad de las cooperativas. Establece clarísimo la resolución. El primer obligado al pago en un caso de un contrato de alquiler es el inquilino. Luego, si no se le puede cobrar al inquilino, la cooperativa puede ir contra el garante. Ahora bien, la ley establece, y en esto no hay lugar a dudas, es imperativa, que en caso que por los medios normales no se le puede cobrar ni al inquilino ni al garante, puede ir contra el dueño de la vivienda. Esto es muy importante porque es una cuestión que estamos tratando de informar a todos los socios para que el dueño de la vivienda, el locador, el dueño del comercio tome las medidas que sean necesarias para que después no tenga problemas. Porque estamos hablando mucho con los socios y es un tema que a diario, Gabriela, se nos presenta mucho en la cooperativa. Bien, lo importante es, ante la inquietud, doctor, que el señor socio sepa que puede ir a su cooperativa, a hacer las consultas pertinentes y de esta manera tener absolutamente todo ordenadito. Así es, por supuesto. Estamos siempre a disposición desde el presidente y el gerente y todos los que trabajamos ahí. Bien, otro de los temas que tienen que ver con esta cuestión de orden es el hecho de la ley de seguridad eléctrica que tiene vigencia en nuestra provincia de Córdoba y que de alguna manera ha hecho también que las certificaciones a través de electricistas matriculados lleven como una sensación de, más que sensación, justamente la seguridad a cada uno de los residentes en dichos inmuebles y también a la cooperativa que es la prestataria del servicio. Parece que estamos ya en una instancia de vencimientos con estas certificaciones. ¿Qué nos puede aportar sobre esta ley? Bien,
Es muy importante también esta pregunta para dejar aclarado eso. Usted bien sabe, como bien decía Gabriela, que está en vigencia la Ley de Seguridad Eléctrica en nuestra provincia, tanto para las instalaciones eléctricas nuevas para las existentes. Bien. Esa Ley de Seguridad Eléctrica establece que se emite un certificado de seguridad eléctrica apta para todo este tipo de instalaciones, que solamente puede ser emitida este certificado por los instaladores electricistas habilitados, matriculados. Bien. El EARSEP lleva adelante un registro de estos instaladores. Estos instaladores tienen un plazo de caducidad en sus habilitaciones para poder emitir este tipo de certificados. Nosotros lo que le estamos pidiendo a los instaladores, le estamos notificando a través de la cooperativa, es que renueven esos certificados para que puedan continuar en el registro, porque si no la ARCEP les da de baja inmediatamente. Hay un plazo de caducidad y no van a estar en condiciones de poder seguir emitiendo estos certificados. Como bien decía Gabriel, esto es muy importante porque hace a la seguridad de todos los vecinos, de los socios y de la cooperativa también. Entonces entendemos que por ahí se trata de un trámite burocrático y demás, pero tiene que ver con un requisito de la ley que es esencial. Así que le pedimos a los electricistas matriculados, los que se encuentran habilitados, que se dirijan a la ARCEP o se dirijan a la cooperativa y nosotros vamos a instrumentar los medios para que ellos puedan renovar su condición para poder seguir emitiendo estos certificados. Bien, doctor, esto tiene que ver con los profesionales a cargo de alguna manera de esta habilitación, el que dice está todo perfecto y el que da la seguridad a las partes, ¿no? Pero por otra parte, para los hogares, para los señores socios, en este caso, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de hacer estas verificaciones con el profesional matriculado para de alguna manera también tener la seguridad de que nuestro hogar tiene todo en orden de acuerdo a la ley? Bien, muy buena pregunta, Gabriela. La ley tenía un plazo de vigencia que vencía a fines del 2019, pero se prorrogó y tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021. Bien. En el caso del Estado es un plazo mayor, el Estado tiene hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, si la ley no tiene una nueva prórroga, estamos obligados, tenemos la obligación de conseguir ese certificado antes del 31 de diciembre de 2021. Perfecto, entonces esto es importante también dentro de lo que es la agenda de cada hogar, tomar nota de este trámite, ¿no? Que es sumamente importante. Doctor, por otra parte, la cooperativa también lleva adelante un cronograma de cortes de los servicios por falta de pago. Bueno, ¿qué novedades hay al respecto en cuanto a estas medidas y que son muy lamentables, pero que a su vez también hacen el funcionamiento de todos, ¿no? Absolutamente. A ver, este es un tema que hemos debatido mucho en el Consejo, lo hemos lo hablamos permanentemente con el presidente, con el gerente. Naturalmente que a nadie le gusta hacer cortes, entendemos la situación. Todos los cortes se encontraron suspendidos hasta el 30 de septiembre del 2020. A partir de ahí, la cooperativa estaba en condiciones de hacer cortes. Nosotros realmente agotamos la vía extrajudicial, los llamamos por teléfono desde la cooperativa, los invitamos a venir. En mi caso personal y también el presidente ha tenido un sinnúmero de reuniones con una gran cantidad de socios, damos planes de pago, muchos de esos planes de pago cuando se trata de un socio que no tiene trabajo, no está en condiciones de pagar, no tienen interés esos planes de pago. Es decir, nosotros, de nuevo, invitamos a todos los socios que estén en un estado de morosidad, que se acerquen por la cooperativa. Tratemos de evitar el tema de los cortes, porque, el corte en la última instancia es algo que no queremos hacerlo y lo venimos haciendo porque ya se nos agotan las situaciones, es decir, se nos agotan las alternativas. Nosotros
los hemos llamado por teléfono, los hemos citado, le hemos mandado cartas, le mandamos cartas junto a la factura. Entonces, los invitamos a que se lleguen a la cooperativa, los vamos a atender, vamos a entender su situación y de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo antes de tener que ir con el corte, que es lo que no queremos hacer. Recordemos que ya el 1 de marzo vuelven las clases, si bien va a haber un sistema también presencial, también va a continuar este tema de las clases remotas. El tema de la energía es esencial para el buen funcionamiento de todas estas comunicaciones. Entonces les pedimos que se acerquen a la cooperativa, los vamos a atender, los vamos a escuchar y de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo. Así es. Bueno, cuando me refería que justamente el pago de los servicios en tiempo y forma por parte de los asociados hace al correcto funcionamiento de todo, me refiero justamente a eso, que la cooperativa puede seguir brindando más y mejores servicios a partir de esa retribución, ¿no? Y aparte es lo que nos corresponde hacer. Como todo, ¿no? Cuando nos llegan todas las facturas, estamos ya empezando el mes de marzo y llegan absolutamente también los impuestos anuales y bueno, tiene que ver con todo esto. Doctor, ¿algo más que usted considere oportuno agregar sobre esto que estamos conversando? No, me parece que está abarcado en general todas las temáticas. Lo que sí, de nuevo, los socios que quieran acercarse a la cooperativa estamos a su disposición. Muy bien. Bien, entonces hemos dialogado sobre 3 temas fundamentales. Por un lado, la situación actual de los inquilinos en el marco del decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia. Los puntos principales, fundamentales sobre la nueva ley de alquileres, es decir, la 27.751 y las nuevas novedades al respecto y qué rol tiene cada una de las partes, locador y locatario. Y por último, lo que todos los socios de su cooperativa tienen que saber sobre la ley de seguridad eléctrica en la provincia de Córdoba y cuáles son las responsabilidades que tenemos al respecto, tanto quien certifica como quien vive o reside en el inmueble en este caso. Doctor Mauro Gómez, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gabriela. Un gusto como siempre. Así, de esta manera, entonces, ahora vamos a la pausa y ya volvemos.